Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este domingo 8 de febrero del 2026. Nos habíamos quedado en el punto donde estábamos un poco proponiendo reflexiones sobre la necesaria etapa por la cual toda criatura que pretende crecerse como humano o pretende avanzar hacia una vida desde lo realmente humano, lo cual implica un crecimiento profundo que va conduciendo nuestra forma de pensar, actuar y sentir hacia rumbos que dejan atrás la individualidad o el egoísmo mezquino para comenzar a situarse en la plataforma de la interrelación cooperativa o el sentirnos partes de una gran unidad donde cada uno de sus elementos es tan importante como nosotros mismos, y de la funcionalidad coherente, funcionalidad armónica entre todos los elementos va a depender el funcionamiento del sistema total conocido como este planeta Tierra y por tanto nuestra realidad. Y comprender eso es el paso esencial que caracteriza a la especie humana y la diferencia o la puede llegar a diferenciar de las demás especies animales. Hablábamos y reflexionábamos sobre la famosa noche oscura o sobre la famosa crisis existencial del sentido de la vida, la cual, repito, es necesaria y es obligada para aquel que está cruzando de lo inmaduro humano hacia lo maduro humano. La noche oscura o noche del antiguo sentido de la vida, comprendida como contenedor en sí misma de una gran futura dicha, de una gran futura liberación. De eso también hablábamos, cómo escondida detrás de ese vacío existencial se encuentra gestándose una gran oportunidad que es la esencia de una futura nueva vida, una futura nueva forma de vivir y de también percibir lo que llamamos nuestra realidad. Es como en el embarazo, por ejemplo, una criatura no puede nacer a la luz sin antes formarse en la oscuridad del vientre, sin antes pasar por las apretadas condiciones del vientre y todo lo que implica el estar encerrado y sujeto a un espacio muy estrecho y también estar sujeto a las cuestiones que les pueda pasar a la madre que la está o que lo está albergando. Pero, ¿qué sucede cuando se cruza la etapa del vacío existencial? ¿Qué sucede si somos pacientes, si somos adecuados en nuestro discernimiento y somos capaces de perseverar en nuestro empeño a pesar de las dificultades, de la aparente desorientación, de la aparente desconcertación en la cual nos vemos sumidos durante esa etapa, donde el viejo proyecto de vida ya no es lo que nos guía, pero todavía tampoco tenemos un nuevo proyecto de vida, donde todo se ha desmoronado, pero todavía nada nuevo y sustentable se ha construido? ¿Qué sucede si logramos pasar esa etapa? Lo que sucede es que se comienza poco a poco a comprender, se comienza a rearmar una nueva forma de comprensión, una nueva forma de comprenderlo todo. Todo se comienza a ver y a comprender desde otra perspectiva, desde otra manera, no ya desde el individualismo, desde el egoísmo, desde el ego centrado en sus propias necesidades y la satisfacción de las mismas, sino que ahora cambia la cosa. El ego no es ya el director de nuestra vida. Nuestras identidades construidas no son ya las directoras de nuestra vida. Ahora comienza a haber una apertura y la dirección no está situada desde ninguno de nuestros personajes, sino desde la esencia de lo que somos en la profundidad de nosotros mismos, o sea, es expresión de existencia pura y por tanto parte de la gran existencia pura, así como son también existencia pura todos los otros elementos que conforman este planeta Tierra, incluyendo por supuesto a los seres vivos. Esa nueva comprensión va a ir preparando también el camino para a su debido tiempo comenzar a experimentar un nuevo sentir, una nueva manera de sentir la presencia de lo otro, una nueva manera de sentir la sustancia y la presencia de la propia vida, la vida grande y la vida particular, es decir, la vida vivida desde nuestra experiencia personal. Ante nuestro sentir, o sea, antes
nuestro sentir era como un remolino, era como un bucle. O sea, nuestro ego lleno de necesidades era el centro de todo, y todo lo que hacía era atraerlo todo hacia sí. Si le servía, lo conservaba, y si no le servía, simplemente lo desechaba, y así calificaba en bueno, no bueno, útil, no útil, a todas las cuestiones que le rodeaban, incluyendo a las demás personas. Un sentir basado en la clasificación, y esa clasificación estaba condicionada por hasta qué punto ese elemento satisfacía o no satisfacía las necesidades del momento que estaban dirigiendo o rigiendo mi vida. Así es como funcionaba el viejo sentir, y así es como funciona el sentir en el cual la mayoría quizás todavía estamos enredados, o por la cual quizás todavía estamos siendo dominados. Pero suponiendo que la criatura en cuestión haya pasado ya por la transformación necesaria, entonces se abre a un sentir completamente diferente, un sentir que ya no va a funcionar como un remolino, un sentir que ya no va a querer traerlo todo en función de sí mismo o de su bienestar mezquino, sino que ahora es un sentir que va a adoptar una característica, o sea, la característica de ser centrífugo. El término centrífugo viene de la ciencia física. Significa aquello que tiene la tendencia de salir del centro, de expandirse del centro. Lo centrípedo es aquello que atrae hacia el centro, o sea, una fuerza que tira a todo lo que hay alrededor hacia un centro en común. Pero lo centrífugo es una fuerza que va en sentido contrario, que desde el centro empuja todo hacia afuera, o sea, tiene la tendencia a salirse continuamente del propio centro, a salirse continuamente, a ir siempre y nunca regresar. En los principios de las reflexiones, cuando hablábamos de el egoísmo, hablábamos de una forma de vida donde todo se vive al modo de un cazador, o sea, todo lo que se hace, todo lo que se piensa, todo lo que se quiere, lo que se desea, etcétera, etcétera, siempre está concebido desde lo utilitario, desde hasta qué punto eso me puede servir específicamente a mí para satisfacer mis necesidades, caprichos, deseos, etcétera, etcétera. Por tanto, cada vez que salía una cualidad nuestra a la manifestación, se manifestaba con un propósito, el propósito de regresar con un beneficio. O sea, de una forma más visible o de una forma más sutil, de esa manera general es como funciona la criatura humana en su primera fase o en su fase inmadura, porque así es como funcionan todos los animales, y lo querramos o no, este cuerpo que tenemos genéticamente está condicionado también bajo las mismas leyes del reino animal, porque forma parte del reino animal. Y ese tema es indiscutible. Sin embargo, el nuevo sentir ya no es un sentir del cazador, ya no es la vida del cazador que siempre anda en función de encontrar la presa beneficiosa para sí, sino que ahora comienza a transformarse en la vida del enamorado. El cazador busca para sí, el enamorado está constantemente entregando de sí. No está buscando, sino que se está entregando continuamente. Es la diferencia que hay entre el darse y la diferencia que hay entre el poseer. Poseer y dar son dos cuestiones también bien diferentes, cosas que hay que comprender, y es necesario también reflexionar sobre ellas en la vida, y sobre también algo importante, sobre todo en este mundo, sobre la prudencia de cómo ejecutarlas, pues ese darse también tiene que ser prudente y tiene que ser mediado por ciertas cuestiones para evitar que el darse devenga en un sufrimiento repetido para aquella criatura que está intentando practicar eso de ofrecerse, eso de darse en unos tiempos y en un mundo donde ya, por desgracia, la humanidad anda toda llena de mezquindad. Entonces estamos hablando de que ahora, después de esa transformación, nuestro sentir va a ser un sentir centrífugo, o sea, un sentir que no quiere adueñarse de nada, sino que va a salir de sí mismo continuamente para ir hacia lo otro, o sea, es ese entregarse, es ese darse, un sentir que ya no va a buscar nada
un sentir que solo quiere encontrarse una y otra vez con todas las muchas formas por las que la existencia se está manifestando. Y esto es producto de la comprensión novedosa o nueva de la cual hablábamos. O sea, empieza la criatura a comprender ya la vida no como una suma de elementos que están allí para su beneficio, sino como que todo lo que hay, todo con lo que se encuentre es una expresión diferente de una única existencia grande, de una única potencia grande, de un único misterio desconocido siempre. O sea, empieza a haber ese cambio de percepción y por tanto trae el cambio en el sentir, el nuevo sentir del cual estamos comenzando a hablar. Un sentir que ya no se va a guiar por los límites construidos por la mente como antes, o sea, que se relacionaba con las cosas en función de lo que la mente le decía, clasificaba las cosas en función de lo que esas cosas le hacían sentir. Y en función de esa clasificación las tomaba, las apartaba, las usaba, las transformaba, o sea, siempre en función de la clasificación que, dicho sea de paso, también siempre estaba condicionada por factores culturales, tradicionales, de cosas de personalidad, etc. O sea, no se relacionaba con las cosas en sí, nunca nos relacionamos con las cosas en sí. La mayor parte de nuestra vida, sobre todo en la parte inmadura, nos relacionamos con las cosas según la clasificación que nosotros le damos a las cosas, es decir, nos relacionamos con la clasificación y no con las cosas en sí. Pero cuando comenzamos a ver las cosas como clasificables, pero al mismo tiempo como existentes en su esencia también, entonces empezamos a transformar nuestro modo de relación y comenzamos a unir los dos modos, el modo particular de cada momento y bajo cada circunstancia y el modo profundo, que es un modo no cambiante. Desde el modo particular nos comenzamos a relacionar con las cosas según la inteligencia indique en cada momento, lo más prudente, pero al mismo tiempo desde lo profundo nos estamos relacionando también en ese mismo instante desde una comprensión de que esa misma cosa está expresando de algún modo más cercano o menos cercano la existencia de la gran realidad. Esa misma cosa es presencia manifiesta de la gran realidad amorosa de la cual toda cosa, incluyendo nosotros, venimos. Es una cosa que la mente humana racional generalmente no logra entender cuando intenta comprenderlo desde la no experiencia. Hay que primero transformarse, transformar el sentir, transformar el vivir, el pensar, etcétera, etcétera, para comenzar a comprender de qué va todo este asunto que parece, ¿verdad? Parece un gran trabalengua. Entonces, en ese sentir ya la mente no es quien nos va a imponer nuestros modos de sentir, el sentir va a ser libre y de eso habíamos hablado también. Se libera nuestro sentir de todos los condicionamientos o precondicionamientos establecidos por la mente, o sea, lo que es lo mismo, condicionamientos construidos por nosotros mismos. Y como son construidos por nosotros mismos, son transformables. No pueden ser permanentes, no pueden ser sólidos en sí mismos porque no tienen existencia propia. Ninguna construcción mental tiene existencia propia, por tanto una vida que se guíe continuamente por las estructuras construidas por la propia mente, entonces debe saberse que es una vida de por sí inestable, una vida sin cimientos sólidos. Hay que guiarse por las construcciones de la mente, pero al mismo tiempo hay que estar situado en un espacio diferente a las construcciones de la mente y desde allí guiar, dirigir, filtrar el proceso constructivo necesario, repito, que la mente siempre está queriendo realizar. Ahora, cultivar y practicar ese nuevo sentir, ese nuevo modo de vivir que incluye al sentir del enamorado, es la palabra que más cercana encuentro, o sea, el sentir del darse, el sentir que siempre se está dando. Cultivar eso, practicarlo, ejercitarlo de modo conveniente, es lo mismo que cultivar la cualidad profunda humana, es lo mismo que cultivar lo que los antiguos llamaban la
espiritualidad humana, la verdadera, o lo que Martí diría como la verdadera humanidad, pues Martí marcaba una diferencia siempre entre el nacer como hombre, nacer como ser humano y llegar a ser realmente un ser humano. Es un camino, es un tránsito bastante complejo, pero necesario. Entonces, ese ser humano verdadero incluye el llegar a este tipo de sentir, el sentir del enamorado lúcido, porque en ese nuevo sentir no es que se pierde el pensar, sino que se transforma también el pensar. El pensar sigue estando porque es necesario para discernir, pero ese pensar se vive desde un sentir pleno, y ese sentir pleno se vigila mediante el pensar, pero también un pensar libre. Ese sentir que se entrega, ese sentir que siente al otro sin guiarse por las clasificaciones de la mente, las tiene en cuenta pero no es esclavo de ellas, ese sentir es el que va a dar fruto y dio fruto a lo largo de la historia de la humanidad a lo que llamamos la religión. La religión en el sentido más puro de su terminología, o de lo que su terminología puede significar. Desde ese punto, desde esa comparación, o sea, en el caso de la religión esencial, podemos ver que el sentir profundo es su núcleo, es su simiente, es su punto de partida. La religión verdadera o la religión esencial está construida sobre el sentir puro, sobre el sentir del enamorado, sobre ese sentir gratuito, sobre el sentir de la realidad toda y desde la realidad toda, o el sentir en ese caso de Dios y desde Dios. Situarse en ese sentir es como el Dios sintiendo a través de ti y tú sintiendo a través del sentir del propio Señor, en la medida que podamos nosotros contener en algo algún reflejo de ese sentir tan puro y tan maravilloso. En ese sentido, entonces, se puede decir y se podría concluir que es pura hipocresía humana, el humano siempre tan hipócrita, y sobre todo en estos tiempos, es pura hipocresía el llamarse religioso, el llamarse practicante de una religión, el llamarse esto, el llamarse aquello, siempre términos relacionados a eso de lo que estoy hablando. Si esa criatura, si ese ser humano no ha llegado primero, o sea, antes, previamente a eso, a ese tipo de sentir, si no ha cruzado ya la noche oscura, si no se ha transformado ya, si no está viviendo la existencia desde la gratuidad, de la inmensidad, de lo misterioso, de la entrega del enamorado, si no ha llegado a esa etapa, entonces el hablar de religiosidad, religión, espiritualidad, yo soy muy espiritual, muy esto, muy aquello, es pura hipocresía, es un puro personaje construido y necesariamente no va a traer nada bueno, sino simplemente puede traer desorden, mentira y otra serie de cosas. Y digo esto porque es solo mediante ese nuevo sentir, es solo mediante esa transformación genuina y necesaria que se comienza a sentir la presencia de Dios en todas las cosas. Si el sentir no se transforma, si el sentir sigue estando en función del egoísmo, sigue estando en función de las necesidades particulares, entonces es imposible experimentar de forma vívida, de forma personal, la presencia del Señor en toda la creación. Y si esa presencia no se experimenta, entonces es imposible estar en un sentimiento de presencia continua del Señor durante nuestra cotidianidad. Y si no estamos en un sentimiento de presencia continua del Señor durante nuestra cotidianidad o gran parte de ella, entonces es una tontería hablar del término de religión, pues el término de religión hace alusión precisamente a esa relación consciente, a ese sentirse relacionado, o lo que es lo mismo, sentirse en la presencia de un modo u otro de el amoroso Señor. Fíjense cómo la cadena lógica nos va llevando de un punto al otro, y por tanto ese sentir
y ese tipo de sentir la presencia cada vez más del Señor es el principio de lo que sería posteriormente después la total entrega religiosa, la total entrega como siervo de aquel amoroso que siempre se reconoce como presente o siempre se le reconoce como presente. No puede surgir esa cuestión de la religión esencial, no puede surgir la vida religiosa verdadera si antes no se transforma el sentir. Y el sentir no se transforma si antes no se va dejando atrás el individualismo o el ver la vida desde lo individual y lo particularmente conveniente. Como siempre, estos son propuestas reflexivas, nadie quede molesto por lo que pueda o no pueda decir, simplemente asúmalo como propuesta reflexiva y cada uno escoge si decide dedicarle tiempo a pensar en la temática o si simplemente la desecha porque no encaja con lo que esa persona en específico piensa. De cualquier modo, que la gracia y el amor nos acompañe siempre y permita que nuestro corazón se vaya aquietando y vaya accediendo a una luz de comprensión cada vez más profunda. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.